Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a estar hablando hoy, hermanos, del amor fraternal, del amor entre los hermanos de la iglesia. Y la base bíblica, los niños, hermanos, los niños, pasen allá a la iglesia infantil. Desde los 4 años hasta los 11 años, vayan allá con la hermana Berito, con la hermana Vicky, si hay más niños de 4, 5 y 6. Y con mi hermana Estefanía, los jovencitos, adolescentes, que tengan desde 12 hasta 15 años de edad, y los demás nos quedamos aquí. Amén. La base bíblica, hermanos, está en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, del versículo 10 al 18. Ahí vamos a estar meditando y vamos a estar viendo algunas citas bíblicas que las vamos a poner acá en la pantalla. Pero usted permanezca en la base bíblica primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 18. En esta primera carta del apóstol Juan, nosotros encontramos algunos contrastes entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo. Al hablar del amor fraternal, al hablar del amor entre los hermanos de la iglesia, el apóstol Juan está poniendo mucho énfasis en que para que el amor fraternal se pueda dar, nosotros debemos de movernos de acuerdo a la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, que si nosotros seguimos instalados en la vieja naturaleza, ese amor fraternal va a ser difícil que se dé entre los hijos de Dios. Sin embargo, en esta epístola y especialmente en este pasaje que vamos a leer de la Escritura, nosotros vamos a encontrar algunas perlas, algunas enseñanzas que nos hablan de lo peligroso que es que nosotros no nos amemos los unos a los otros, ¿ok? Así es que vamos a estar viendo aquí algunos contrastes que el apóstol hace con respecto a las enseñanzas que nos da en esta carta. Y empezamos con el versículo 10 que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ok? Aquí empezamos con un contraste. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto es, hermanos, que nosotros podemos conocer que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esto es, la diferencia se da en que vamos a llevar fruto, buen fruto, fruto que permanezca. Y esta fue precisamente la enseñanza que dio el Señor Jesucristo en Mateo 7:20. El Señor Jesucristo nos dijo que como creyentes íbamos a ser conocidos por nuestros frutos. En Mateo 7:20, el Señor Jesucristo dice: por sus frutos los conocerás. Amén. Si tienes las citas, por favor, Samuel. También el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:12, hablando de que es necesario que nosotros, los hijos de Dios, demos frutos. Dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso nos deja bien claro que el Señor quiere que nosotros llevemos fruto. Y como quiere que llevemos fruto, nos va a limpiar, nos va a quitar lo que nos estorba para llevar fruto. Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseña que el Padre es glorificado en que nosotros, los hijos, llevemos mucho fruto. No es que demos allí un frutito de vez en cuando, es que va a ser glorificado el Padre a través de nuestra vida cuando nosotros demos mucho fruto. Y eso implica que el Señor nos va a tener que podar, nos va a tener que quitar las cosas que nos estorban, nos tiene que limpiar para que nosotros demos fruto. Y esto también deja de manifiesto que nosotros debemos de encontrar algún fruto tanto en la vida de nosotros como en la vida de otros creyentes. Siguiendo con lo que nos dice ahí el versículo 10 de primera de Juan capítulo 3, dice: el que no ama a su hermano, ¿verdad? El que no ama a su hermano no es de Dios, ¿ok?
Entonces, esto quiere decir que nosotros deberíamos de tener una preocupación, un amor genuino, un preocuparnos de las necesidades que tienen los otros hermanos. Y para esto, hermanos, tenemos que tener una mayor comunión entre nosotros para poder conocer que hay una necesidad en el pueblo de Dios, que hay una necesidad en el hermano y que nosotros genuinamente nos interesemos por suplir la necesidad de nuestros hermanos, ¿verdad? Quiere decir que el amor que demanda el Señor de nosotros es un amor que se preocupa, es un amor que es sensible a la carencia que tiene el hermano, a la necesidad, cualquiera que sea la necesidad que está pasando el hermano. El amor que nos demanda esta epístola es un amor que actúa, es un amor que se pone en acción cuando nosotros vemos que hay una necesidad en el pueblo de Dios. Esto es lo que nos demanda. Nos dice que aquel que no hace justicia no le pertenece a Dios. No importa qué profesión tenga, no importa si tiene un ministerio dentro de la iglesia, no importa si es muy activo dentro de la iglesia, si no hace justicia, dice la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces aquí tenemos estas dos cosas que nos enseña el apóstol acerca de nuestra comunión con los hermanos y de ese amor fraternal que nosotros debemos de manifestar entre los hermanos. Son dos señales que el apóstol nos está dando. Primera, que hagamos justicia. El Señor dice, solamente demando estas cosas de ti, que hagas justicia, misericordia y te humilles delante de Dios. Es lo único que el Señor nos pide, amén. Entonces, si no hacemos justicia, no estamos cumpliendo con este requisito de Dios y tampoco no somos de Dios si no amamos a los hermanos, porque en esto se manifiesta el amor, ¿verdad? Sigamos con lo que dice el versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí el apóstol se está refiriendo a dos principios. Primero, al principio de la existencia de la raza humana, cuando el Señor dejó establecido desde el Edén que en Cristo iba a haber salvación, que en la simiente de la mujer iba a derramar el Señor ese amor para toda la humanidad, para que pudiéramos ser rescatados. Pero también habla del principio del Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos está diciendo aquí que él como apóstol recibió este principio de parte del Señor Jesucristo y está haciendo referencia a Juan 13:35, el Evangelio de San Juan 13:35. Dijo el Señor Jesucristo, en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, este amor sería la señal de identificación que nosotros los cristianos debemos de tener. Amarnos unos a otros debe ser una señal de identificación entre nosotros, ¿verdad? Que desafortunadamente no es algo que estemos manifestando en muchas iglesias. Y este amor no es algo nuevo, hermanos. Fue la enseñanza de Cristo desde el principio y fue la enseñanza también de los apóstoles. Pero a través de los siglos, esta enseñanza se ha ido diluyendo y en las iglesias y entre muchos de nosotros no se está dando ese amor fraternal que el Señor nos demanda que debemos de tener los unos por los otros, ¿verdad? Esto no es una realidad en la vida de nosotros. Seguimos con lo que dice el capítulo 2, en el versículo 12, primera de Juan 3:12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice, nosotros no debemos de amar a los hermanos como Caín amaba a su hermano. Todos sabemos que Caín y Abel eran hermanos carnales, ¿verdad? Pero sin embargo, Caín se levantó en contra de su hermano y lo mató. Y dice que lo mató porque las obras de Abel eran justos. Abel era un hijo de Dios. Pero nos dice que Caín era del maligno porque él no mostraba esa misma justicia. Acuérdense que esta epístola nos está diciendo
que vamos a reflejar que somos hijos de Dios si hacemos justicia, amén. El que no hace justicia no es de Dios, como nos muestra aquí con Caín y con Abel. Y entonces, ¿por qué causa mató a Caín a Abel? Porque dice, porque sus obras eran malas. ¿Cuál fue el problema de Caín? La envidia y los celos. Y esos sentimientos, hermanos, son sentimientos arraigados en nuestra vida. Son sentimientos que vienen con el paquete de ser humanos. Y son sentimientos que el apóstol y la escritura en general nos dice que nos debemos de quitar si somos nuevas criaturas, porque las cosas viejas tienen que haber pasado y todo tiene que ser hecho nuevo en nuestra vida. Así es que nosotros, si amamos a nuestros hermanos, ya no debemos de estar divididos con ellos, ya no tenemos que andar en pleitos con ellos, ni en chismes, ni en murmuraciones, ni acusando, ni señalando, ¿verdad? Porque amamos a nuestros hermanos. Entonces, los celos y la envidia son actos, son sentimientos que nos pueden llevar a matar a las personas, ¿verdad? Y esto también está establecido. El apóstol Juan, aún en esta parte, nos estaba hablando de la enseñanza que él recibió del Señor Jesucristo. En Juan 15, del 18 al 19, Samuel, ayúdenos por favor. Juan 15, del 18 al 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El versículo 13 de la base bíblica que estamos teniendo, primera de Juan capítulo 3, nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Amén. Nosotros, hermanos, no debe haber ninguna, pues algo que nos dé extrañeza, que el mundo nos aborrezca. Si el mundo, los valores con los que se mueve el mundo, las premisas que tiene el mundo, no concuerdan con las de nosotros, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El mundo nos separa de Dios, hay una división, hay aquí también un contraste entre ser del mundo o ser de Cristo. El mundo va a amar a los suyos, y como no somos del mundo, el mundo no nos va a amar a nosotros. Entonces muchas veces nosotros preferimos estar bien con el mundo, quedar bien por allá, fuera del círculo cristiano, que estar bien con nuestros hermanos, que es una demanda de nuestro Dios. El Señor nos manda a nosotros a amar el mundo, en el sentido de amar a los perdidos, para llevarles el evangelio y que ellos sean salvos, no para que participemos de las obras del mundo. El Señor nos dice que nosotros no debemos de tomar la forma del mundo, no debemos de conformarnos a este mundo. La palabra nos enseña que ellos se deben de convertir a nosotros y no convertirnos nosotros al mundo. Pero el amor que el apóstol demanda a través de esta epístola es que sea un amor que nos ayude a todos a tener una mejor relación, a tener una buena comunión. Ahí donde leímos ahorita con la hermana Fanny, en el libro de Hebreos, nos dice que debe de haber amor entre nosotros para estimularnos. Dice, nos debemos de reunir en la iglesia para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el amor que el Señor demanda que nosotros tengamos, ¿verdad? Así es que no debe de ser algo raro para nosotros que el mundo nos aborrezca. No podemos esperar, hermanos, ser populares en círculos o en medio de personas en la que Jesús no sería popular si viviera en este tiempo, ¿verdad? Como hijos de Dios, nosotros tenemos que reconocer que todos aquellos que defienden los sistemas que hay en este mundo nos van a aborrecer. Hay un mensaje ofensivo en la cruz del Calvario para aquellos que quieren vivir vidas perdidas delante de Dios. Vaya usted y dígale a alguien que está mal el matrimonio igualitario.
Y le van a decir que usted es un homofóbico, que usted es un antagonista, que usted no va de acuerdo con lo que ha crecido el mundo, que estamos anticuados. Dígale una jovencita a alguien que es virgen y se van a reír de ella y le van a decir que está en el siglo pasado, que eso ya no se usa, que ahorita lo in es pues tener intimidad con el novio cuanto novio tengas. Eso es lo que el mundo enseña, hermanos. Por eso es que hay antagonismo entre el mundo y Jesús. Y por eso es que el mundo nos va a aborrecer, porque nosotros no somos del mundo. Amén. Entonces, solamente es importante que nosotros tengamos cuidado, hermanos, que el mundo nos aborrezca porque nosotros participamos de los principios cristianos. No que nos aborrezca porque somos antipáticos, porque somos horrorosos cuando nos comportamos con el mundo, ¿verdad? Porque somos ofensivos, porque somos desagradables. Que no nos aborrezcan por eso, porque por eso no hay galardón si nos aborrecen, ¿verdad? Por eso, amén. Seguimos con el versículo 14, dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿ok? Entonces, pensemos en esta frase, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Usted y yo podemos saber con toda seguridad si somos o no somos salvos, si somos o no somos hijos de Dios, si pasamos de una muerte eterna a una vida eterna. Y eso lo vamos a saber en esto, en que amamos a los hermanos. Hay aquí, hermanos, una perla, ¿verdad? Una perla en que nosotros debemos de poner mucho énfasis. Si nosotros amamos a los hermanos de la iglesia, podemos tener la seguridad de que hemos pasado de muerte a vida, que estamos en el verdadero que es el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros podemos encontrarnos, y sin duda nos ha pasado, si no a todos, a muchos. Estamos en algún lugar y nos encontramos con una persona con la que nos identificamos, con la que vemos que hay una atracción. Y resulta que platicas con esa persona y es un hijo de Dios, es un creyente. Y yo digo, ¿cómo es posible que nos podamos identificar con hermanos que no conocemos y no estemos plenamente identificados con los hermanos con los que nos congregamos constantemente, con los hermanos con los que compartimos cada reunión de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso de amar a los hermanos como el Señor nos demanda que los amemos. El mismo apóstol Juan nos vuelve a decir ahí en 1 Juan 4:20, en esa misma epístola, pero en el siguiente capítulo dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Entonces, algo que refleja nuestra propia comunión con Dios es amar a los hermanos, es amarnos unos a otros. Si yo no soy capaz de amar a los hermanos a los que veo, ¿cómo voy a amar a Dios al que no veo? Es lo que me dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hablamos del amor fraternal. Este mismo versículo 14 finaliza diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿verdad? Hay dentro de las iglesias y sin duda dentro de esta iglesia personas a las que parecen no importarle el sufrimiento, la necesidad, la escasez o lo que cualquier hermano tenga. Es más, muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera nos enteramos de las situaciones que están pasando nuestros hermanos. Peor aún, hermanos, muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo nos llamamos. ¿Cierto? Ni siquiera sabemos cómo nos llamamos. Y si conocemos el primer nombre, no pasamos de ahí, hermanos. No sabemos qué hay en la familia, qué hay en la vida de ese hermano. Y no es que nos vayamos a ir a inmiscuir en esas cosas. Se trata de ver qué necesidades tenemos para conocerlas y entonces poder practicar lo que la Escritura dice, de podernos estimular al amor y a las buenas obras. Si yo no sé qué necesidad tiene mi hermana Lupita, ¿cómo la voy a estimular? ¿Cómo la voy a ayudar?
¿verdad? Entonces, es importante que nosotros vayamos más allá de ser aquí meramente espectadores, de relacionarnos verdaderamente. Si hubiera entre nosotros alguien que le cae mal, hermano, piense que con ese hermano que le cae mal usted va a pasar toda la eternidad. Más vale que se arregle aquí. Amén. Más vale que se arregle aquí. Y cuando nosotros manifestamos el amor de Dios a través de la iglesia, a través de los hermanos, nosotros estamos poniendo en prueba nuestra propia salvación. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. Y nos reafirma el apóstol, el que no ama a su hermano permanece en muerte, está muerto espiritualmente. Seguimos con el versículo 15. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Es decir, si aborrezco a mi hermano, yo estoy muerto espiritualmente y entonces no tengo vida eterna y por lo tanto no soy salvo, hermanos. No soy salvo si yo aborrezco a mi hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Diría el hermano Ramón, pácatelas, ¿verdad? Son palabras muy fuertes, pero otra vez aquí el apóstol Juan está citando palabras del Señor Jesucristo. Mateo 5 del 21 al 22, Samuel, por favor, ayúdanos. Mateo 5 del 21 al 22 dice el Señor Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Enojarme contra mi hermano sin decirle nada me manda a juicio. Decirle necio a mi hermano me lleva a condenación. Y llamarlo fatuo me manda al infierno, hermanos. El Señor Jesucristo nos asegura que cuando hacemos eso, nosotros somos reos culpables de asesinato. Amén. El pecado de no amar a los hermanos, por eso nos habla que permanecemos en muerte, porque es como si estuviéramos matándolo. Cuando habla, hermanos, de la palabra necio aquí en la Escritura, sería como llamarle pentonto al hermano, ¿verdad? Eso es. Pero llamarle fatuo es llamarle pentonto, más tonto, más desquiciado, más todas aquellas cosas que no tenemos ningún reparo en soltar en contra del hermano. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tomar con seriedad la palabra de Dios y tenemos que tomarla con seriedad para que nosotros podamos ponerla en obra, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dice que si albergamos odio, si albergamos resentimiento, rencor contra los hermanos, somos homicidas. Y bajo esta norma de Dios podemos ver que puede haber muchos más homicidas en las iglesias que en las cárceles. ¿Amén? ¿Por qué? Pues porque somos, bajo esta norma, el Señor nos dice, si tú aborreces a tu hermano, si tú le dices necio, si tú hablas mal de él, eres un homicida, eres culpable de homicidio y como homicida vas al infierno de fuego, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros, hermanos, no vivamos controlados ya por esas cosas que se dan en el mundo. Por eso el apóstol hace tanto énfasis en contrastar la vieja naturaleza carnal con la nueva naturaleza espiritual en Cristo. En el mundo a lo mejor ni le hablábamos a mi mamá, a mi hermano, a mi vecino, y me peleaba con él sin mayores remordimientos. Entre más lo hería y entre más lo ofendía, mejor me sentía, ¿verdad? Pero en la iglesia no es así. En la iglesia, hermanos, no podemos ni siquiera enojarnos con nuestro hermano. Y si nos enojamos, porque desde luego que tenemos diferentes personalidades, tenemos diferente carácter, somos diferentes, traemos diferentes trasfondos, inclusive hasta diferentes culturas, ¿verdad? Pero si nos enojamos con él, la Biblia no nos prohíbe enojarnos con él.
nos dice no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, enójate, pero no llegues al pecado de no arreglarte con tu hermano. Antes de que el sol se ponga, tú ya debes estar arreglado con tu hermano. Es lo que nos enseña también la Santa Cena. Es lo que la Santa Cena nos dice. Tú no puedes tomar el cuerpo y la sangre del Señor sin discernirlo. Si estás enojado con tu hermano, si alguien tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con él y luego ven y presenta tu ofrenda. Amén. Esto es lo que demanda el Señor de nosotros. Y pues recordemos que eso es verdad, que los contrastes que el apóstol está haciendo aquí entre la vieja y la nueva naturaleza. Nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo, no se desecha la vieja naturaleza y empezamos a vivir en una nueva naturaleza. Tenemos las dos naturalezas. Y nosotros debemos buscar vivir en la nueva naturaleza. Pero para vivir en esa nueva naturaleza, el Señor nos dio todas las armas y todas las herramientas que necesitamos. Quiere decir que si el Señor nos demanda vivir en la nueva naturaleza espiritual, es porque nos preparó y nos dio todo lo que necesitamos para vivir en esa naturaleza. Ahora, de nosotros va a depender si tomamos o no tomamos lo que el Señor nos dio para vivir una vida transformada en el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, tomemos en cuenta que cuando nosotros seguimos viviendo en la vieja naturaleza, en la mente nosotros estamos enemistados contra Dios, porque la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios. Amén. Seguimos con el versículo 16, 1 Juan 3:16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, esta palabra amor que se ha mencionado tantas veces aquí y que se menciona en toda la epístola de Primera de Juan, es el amor ágape, es el amor que es el amor de Dios, el amor que no tiene envidias, el amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, es el amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Amén. Ese es el amor ágape. Pero la Escritura nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones de tal manera que el Señor ya nos equipó. Por eso nos demanda amar a los hermanos como Él los ama, porque ya nos puso ese amor en nuestros corazones. Tenemos la capacidad dada por Dios para amar a los hermanos como Él nos demanda que lo hagamos y demostremos nuestra propia salvación mediante el amor que nosotros les tenemos a nuestros hermanos, ese amor incondicional de Dios. ¿Y cuál es la norma? Que Él puso su vida por nosotros. Jesús fue entregado para que nosotros podamos tener vida eterna. Él, cuando lo maldecían, no maldecía. Cuando lo insultaban, no insultaba, porque estaba demostrando su amor para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Pero la norma para amar a nuestros hermanos es que debemos de amarlo como el Señor Jesucristo nos amó a nosotros al grado de entregar su vida por nosotros. Y termina diciendo el apóstol, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Sabe usted cuántos hermanos de la iglesia estarían dispuestos a poner su vida por usted, a entregar su vida por usted? ¿O por cuántos hermanos de la iglesia está usted dispuesto a poner su vida, a entregar su vida? Es alta la norma, ¿verdad? Pero nos las da el Señor. Así también nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y esta es la fe verdadera, la prueba verdadera de que Dios nos ama. Entregó a su Hijo. Una pregunta más. ¿Cuántos de nosotros los que somos padres entregaríamos a nuestros hijos a morir por alguien más? Sabiendo todavía con el conocimiento anticipado de Dios que lo van a pisotear, que lo van a negar, que lo van a rechazar, que le dan a la espalda y aún así lo van a morir por una humanidad corrompida. Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor no podía esperar a decir, ay, ya se le va quitando ese pecado. No, en el pecado vamos metiéndonos más y más y cayendo más y más en lo profundo del pecado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que la palabra nos enseña. De esa manera nos demanda que nosotros amemos
a nuestros hermanos. Amén. Pero ¿cómo es entonces que nosotros podemos hacer realidad este amor? ¿Cómo lo podemos poner en acción este amor? Vayamos al versículo 17, 1 Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si tiene bienes de este mundo y usted tiene bienes y su hermano tiene necesidad y a usted no le interesa y le cierra el corazón, dice el apóstol, ¿cómo me vas a decir que amas a ese hermano? Esta misma enseñanza, hermanos, nosotros la vemos con el apóstol Santiago. Ayúdanos, por favor, Samuel, Santiago 2, del 15 al 16, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Verdad? Es lo mismo, hermanos. Nosotros debemos de entender que el amor entre nosotros debe de ser un amor que se tiene que poner en acción, tiene que ser un amor que actúa, un amor que se mueve para suplir aquella necesidad. Conocida la necesidad, si yo tengo con qué suplirla, yo no debo esperar que otros lo hagan. Debo de ser yo el que tome iniciativa en el amor que el Señor derramó en mi corazón para ayudarle a ese hermano en esa necesidad. Y es como si un hermano, y la verdad es que sí sucede, viene y nos dice, hermano, pues estoy en esta necesidad, y todo lo que recibe por respuesta es, voy a orar por usted. No que esté mal que oremos por los hermanos. De hecho, los viernes aquí estamos orando por las necesidades de unos y de otros y nos ponemos en la brecha y hacemos guerra espiritual en el viernes de oración. No está mal, eso nos demanda el Señor también que lo hagamos. Pero también nos pide que pongamos acción, que no amemos nada más de palabra, que amemos de hechos a los hermanos. Y eso lo deberíamos de poner en práctica. Fíjense qué trágico va a ser que el Señor nos dio más de lo que necesitamos, porque yo estoy segura que ninguno tiene menos de lo que necesita. El Señor nos dio más de lo que necesitamos y que nos presentemos delante del Señor sin haber usado todas esas bendiciones que nos dio en suplir la necesidad de los hermanos, sin haber usado todo lo que Dios puso en nuestra mano, sin haberlo usado para el reino de los cielos. Es trágico, es muy malo de nuestra parte que no tengamos esa conciencia de lo que la Biblia demanda de nosotros. ¿Se acuerdan cómo vivía la primera iglesia? Dice que vendieron todas sus posesiones y las pusieron a los pies de los apóstoles y todos tenían lo mismo, nadie tenía más que el otro, todos suplían sus necesidades. Y ya ni soñamos con que podamos hacer eso aquí, pero por lo menos con lo que el Señor nos ha dado, ayudar en la necesidad del otro, ¿verdad? A Zafira, a Ananías, pues les costó la vida por mentirosientos, pero bueno, y no se nos está demandando eso. El Señor conoce. El Señor sabe que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Amén? Pero pues no debemos ser nosotros los que estemos fríos, por lo menos no la Iglesia Nueva Jerusalén. Amén. Que la Iglesia Nueva Jerusalén muestre el amor de Dios en todo lugar y empiece aquí dentro de la iglesia. ¿Sí? A ver, el último versículo que estamos analizando de esta primera epístola de Juan, capítulo 3, es el 18, y dice, 1 Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Entonces, otra vez, el amor verdadero se pone en acción. Y este amor entre nosotros sería como lo podríamos ver en una familia bien avenida, bien instruida, ¿verdad? Una familia que se ama, que se cuida, que se respeta, que todos trabajan para el bien común, que todos aportan lo que está en sus manos, ya sea económicamente, sea en ayuda mutua, sea en trabajo, pero todos buscan el bien de toda la familia. Pues aquí no somos diferentes, hermanos, somos una familia. O no somos hermanos, o no tenemos un mismo padre. Sí, somos eso. Y ese amor lo debemos
debemos de demostrar de esa manera, poniéndolo en acción, poniéndole obra al amor. Y no nada más decir, como nos decimos muchos, te amo, hermano, pero no estoy dispuesta a hacer nada más por ti, ¿verdad? Orar si bien me va o si bien te va. ¿Ok? Tenemos que amar a nuestros hermanos de verdad, así como el Señor manifiesta que lo hagamos. Y bueno, hermanos, pues no sé ustedes, pero yo, pues siempre que alguien trae la palabra, el Señor le habla primero, ¿va? No sé ustedes, pero yo sí fui confrontada con esta palabra y yo sé que yo no he amado a la iglesia como el Señor me manda que la ame. Iglesia, yo les pido perdón porque no los he amado como Dios me ha demandado que les ame. Yo he murmurado, yo he señalado, yo he juzgado a la iglesia y a los pastores, y les pido perdón a los pastores, amén, porque yo lo he hecho. Y yo no quiero, yo quiero que hoy sea un parteaguas en mi vida. Yo quiero a partir de hoy empezar a vivir este tipo de amor que el Señor demanda de mí, porque no me lo sugiere, me ordena que yo ame a la iglesia. Yo no quiero tener duda de que no soy salva. Estamos hablando de que la venida de Cristo está muy cerca, hermanos. Yo no me quiero quedar atrás por no amar a la iglesia como el Señor me manda que los ame. Amén. Entonces, yo sé que yo no he manifestado este tipo de amor por los hermanos, ¿verdad? Y yo quiero sugerir que a partir de hoy, todo aquel que esta palabra del Señor haya tocado sus vidas, empecemos a dar pasos de fe para empezar a vivir en una comunidad cristiana que sea identificada por el amor entre nosotros. Lo primero que yo sugiero que empecemos a hacer es dejar de murmurar en contra de los hermanos, quitar el dedo acusador en contra de los hermanos y quitarnos todo juicio en contra de los hermanos. Hermanos, no quiere decir esto que nosotros no hay que redarguir cuando alguien está mal, pero la Biblia nos dice que lo vamos a hacer en amor. Este amor que el Señor nos está pidiendo. Cuando alguien esté en pecado, nosotros debemos tener una palabra de consejo en amor, no ir con la espada, con la Biblia desenvainada y darles en la cabeza. Ese no es el amor que el Señor, hermanos, los pecados los juzga Dios, a nosotros no se nos dejó aquí para juzgar los pecados. Amén. El Señor nos dejó aquí para manifestar su nombre. ¿Okay? Entonces, yo sugiero que empecemos haciendo por lo menos estas tres cosas. Y sugiero que hagamos algo más práctico, si es posible, y esto pues ya lo tendríamos que ver con los pastores. Que pongamos allá un buzón donde todos los que tengamos necesidades la podamos exponer, pero que estemos comprometidos a que los demás no vamos a estar acusando, ni vamos a estar señalando, ni vamos a estar juzgando, hermanos. Porque muchas veces no ponemos nuestras peticiones porque sabemos que lo más seguro es que me den una buena reprimenda y mi necesidad sigue ahí, ¿sí? Entonces, poner un buzón ahí atrás, donde podamos, los que tenemos necesidad, presentar nuestras necesidades de oración, porque muchas veces lo que queremos nada más es que nos ayuden a orar, ¿sí? Necesidades de ayuda práctica, de ayuda económica, alguien que esté en una necesidad apremiante, que necesite sustento, que necesite algo para comer en la semana. Se puede dar, hermanos, en la iglesia, pero no nos enteramos. Que el hermano se sienta libre de decirnos, tengo esta necesidad. Y que cuando saquemos aquel buzón y compartamos aquí la necesidad, ninguno esté señalando, ay, sí, pero se fue al casino, ay, sí, pero es que su marido no quiere trabajar. No nos corresponde juzgar eso, hermano. El hermano tiene necesidad. Si su marido se fue al casino o no trabajó, lo que sea, la necesidad está ahí. O sea, si no queremos ayudar, pues calladito la boca no ayudemos, pero no desanimemos a los otros. Amén. Entonces, hagámoslo así. Miren, voy a finalizar en Mateo 25, del 34 al 36. El Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Dice entonces, Mateo 24, del 34 al 36.
25 del 34 al 36 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Ok? Entonces, notemos que el Señor Jesucristo nos dice que a los benditos del Padre, a los que van a heredar el reino, Él está basando obra práctica también en eso. No que la salvación vaya a ser por obras, pero dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Somos salvos por gracia, por fe, amén. Pero las buenas obras que tenemos que hacer, el Señor ya las preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y aquí nos hace una relación de esas obras, ¿ok? Pero en Mateo 25:41, a los que no hicieron estas obras, el Señor les dice, aléjense de mí, malditos, amén, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, cuando nosotros lo hicimos para alguno de los pequeños que creen en Jesús, que somos la iglesia, ¿verdad? Porque Jesús dijo, no temáis manada pequeña, hablándole a la iglesia, porque a Dios le ha placido daros el reino. Así que esos pequeños que creemos en Jesús, somos la iglesia. Y si nosotros no lo hicimos, dice Jesús, expuestos al infierno de fuego, ¿ok? Otra vez concordando con las palabras del apóstol Juan. Y es que muchas veces, hermanos, parece ser que se nos ha borrado de la mente que la iglesia toda somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y que lo que le hagamos a la iglesia, se lo estamos haciendo a Jesús. Jesús es la cabeza, pero todos los demás somos el cuerpo. Cuando yo murmuro, cuando yo hablo, cuando yo acuso, cuando yo le digo necio fatuo a mi hermano, se lo estoy diciendo a Jesús. Eso es lo que se nos olvida. Maltratamos a la iglesia y estamos maltratando al Señor Jesucristo. Miren, Mateo 25:40, ahí por favor, Samuel. Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que hagamos a la iglesia, hermanos, se lo estamos haciendo al Señor Jesucristo. Si maltratamos a la iglesia, cuidadito, porque estamos maltratando a Cristo, porque somos su cuerpo, hermanos. Así es que si usted aborrece a un hermano, está aborreciendo a Jesús. Si usted habla contra un hermano, está hablando mal de Jesús, ¿sí? Porque somos el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Solamente para ser llamados hijos de Dios, nosotros necesitamos ser pacificadores, buscar la paz entre nosotros, seguir la paz, vivir en paz, resolver nuestras diferencias con la iglesia. Hermanos, el Señor Jesucristo oró por unidad entre nosotros. El Señor no quiere uniformidad, no quiere que todos pensemos lo mismo, hagamos lo mismo, actuemos de la misma manera. No, somos independientes y así nos va a usar el Señor, pero quiere que haya unidad entre nosotros. Quiere que haya unidad de fe, quiere que haya unidad de obra entre nosotros en el sentido de hacer la obra del Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, demostrando el amor de Cristo hacia nuestros hermanos, estamos demostrando nosotros nuestra propia relación con nuestro Señor Jesucristo. Amarnos los unos a los otros como el Señor nos demanda. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor.